Buenos días, mis hermanos. Les invito a tomar sus puestos para comenzar la enseñanza. Hoy hay bastante entusiasmo, eso está bien. Bueno, mis hermanos, les invito a tomar sus puestos y para comenzar esta mañana, eso sí, ahora sí están poniendo cuidado. Muy bien, no, qué bueno saludarnos. Les invito a contemplar un futuro hipotético, pero un futuro no muy lejano. Ojalá Dios quiera que no fuera así, pero imagínense un futuro no muy lejano en donde la situación en el mundo está un poquito diferente. Imaginémonos una situación donde nuestro país vecino, Venezuela, haga una alianza con Rusia y supongamos que se ponen de acuerdo en invadir nuestra patria. No digo que sea probable, solo es imaginario. Entonces imaginemos que están ahí los rusos y los venezolanos listos para invadir. Supongamos que nuestro aliado, los Estados Unidos, está enredado en guerras en otras partes del mundo y no pueden ayudar. Entonces llegan los ejércitos, supongamos que logran conquistar, derrotar, vencer todo el país, todo el territorio nacional, con la excepción de la capital. Entonces llega un día cuando vemos aquí en todos esos cerros la artillería ahí puesta, lista, tanques, miles de tanques detrás de ellos. ¿Se lo pueden visualizar? No, ojalá que no. Es una ilustración nomás, no soy profeta. Entonces, ¿se imaginan esa situación? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? La invasión es inminente, podría ser en cuestión de horas, cuestión de días, cuando dan la orden de atacar. Y aquí estamos nosotros, indefensos, sin aliados, totalmente esperando la derrota. Peor, los profetas de Dios han dicho, no hay esperanza. Dios ha decretado que van a ser victoriosos y nos van a acabar. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Se imaginan esa situación? Pero imagínense en esto, en medio de eso, ¿cómo nos sentiríamos? Se te acerca un primo tuyo y dice, primo, tengo un negocio para ti. Es que yo aquí tengo en el barrio un lote y ahí en ese lote tú me lo compras y ahí tú puedes construir unos apartamentos y puedes ganar mucha plata. ¿Cómo reaccionarías ante semejante negocio? ¿Quiénes harían ese negocio? ¿Sí harían ese negocio? Locura, ¿no? Locura. Porque, pues, ¿qué va a pasar en cuestión de horas o días? ¿Qué va a pasar con esa compraventa? Locura, ¿no? Una locura total. Pues suena como una cosa muy rara, muy legendaria, pero la verdad es que sucedió exactamente lo que estoy diciendo. Les invito a abrir sus Biblias en Jeremías 32. Jeremías 32, porque esa situación exacta, bueno, cambiemos la artillería moderna por artillería antigua, pero el resto es igual. Jeremías 32. Y el capítulo es largo, no lo voy a leer todo, pero voy a leer unos pedacitos para dar la idea. Al leer esto, pues Jeremías es el profeta de Dios. Otro, Sedequías, es el rey, el gobernante de Israel, o lo que queda de Israel. Sedequías es el rey, y el rey invasor se llama Nabucodonosor.
Nabucodonosor es el rey de Babilonia, o los caldeos. Los babilonios y los caldeos son lo mismo. Entonces, los invasores son los babilonios, bajo el rey Nabucodonosor. Esos son los personajes. Entonces, voy a leer desde el primer versículo de Jeremías 32. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo? Así ha dicho Jehová: he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia, y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia. Y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y irá a llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite. Y si peleares contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. ¿Qué cosa, no? Sedequías escuchó la profecía de Jeremías y actuó prudentemente, ¿no? ¿Qué hizo con el profeta? Lo echó a la cárcel. Esa es buena reacción ante semejante situación. Lo echó a la cárcel, entonces estaba ahí. Estaban enfrentando la nación de Israel, el pueblo de Judá, la ciudad de Jerusalén, más o menos esa situación hipotética que puse aquí para nosotros, como ven ahí. La derrota está inminente. Dios había dicho: no, ya no más, la derrota, voy a dar en manos de los babilonios la victoria en este caso. Pasemos al versículo 8 para ver el otro pedacito que les dije. Y vino a mí, esto es Jeremías, vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, o sea, su primo, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad, que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. ¿Se imaginan esa situación? ¿Qué inversión le propone? ¿Qué negocio le propone el primo? Qué locura, ¿no? ¿Cuál sería la reacción normal? Pero bueno, Dios estaba en esto. Entonces Jeremías entendió: bueno, esto es Dios que me está hablando. Me toca comprar ese terreno. Me toca hacer esa inversión tan tonta. Entonces, pues, se hizo. Pasemos al versículo 24. Dice el 24: he aquí que con arietes ha cometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella, a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo, oh Señor Jehová. Y tú me has dicho: cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Ahí está otra vez. O sea, qué cosa tan aparentemente absurda. Pues claro, todo esto es para una lección importante para ellos y para nosotros, porque Dios tenía un plan en medio de esta situación, y esa compra de ese terreno, aunque en sí no llegó a nada, pero fue simbólico, porque al comprarlo se manifestaba fe en el plan y de la obra de Dios. Al Jeremías ser obediente y hacer el negocio, estaba mostrando que él conocía el plan de Dios y que Dios efectivamente tenía un plan para su pueblo. Volvamos al versículo, o retrocedemos al versículo 14, que dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que se conserven muchos días. Está hablando de las escrituras del negocio. Versículo 15: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Dios está prometiendo
que aunque esa derrota es inevitable, en el futuro aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Dios está prometiendo que aunque la derrota, la victoria de los ajenos es seguro, igual Dios tiene un futuro para su pueblo. Dios tiene un plan de rescate más adelante. Entonces no hay que mirar solo el corto plazo, sino el largo plazo. Y de eso se trata, comprar ese terreno, hacer ese negocio, es que está mostrando el largo plazo, no el corto plazo. ¿Por qué estaba la nación en semejante situación? Y eso es porque por cientos de años habían estado en idolatría, adorando a dioses falsos. Miremos la manera en que se expresa esta idolatría en el versículo 29. Dice, y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad, y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Increíble. Entonces, la causa de esta derrota es el juicio de Dios por su idolatría. Entonces, la figura es muy gráfica. Así como ellos en las placas, en la parte de arriba de sus casas, en los techos de sus casas, habían puesto altares quemando ahí incienso al Baal y a los dioses falsos. Pues Dios iba a poner otro fuego diferente en esas casas. Iba a cambiar el fuego del incienso por fuego que consumiría las casas. Ellos habían derramado libaciones que son ofrendas líquidas donde se derrama aceite o vino a los dioses falsos, y Dios está diciendo, bueno, así como derramaron libaciones, yo voy a derramar sangre, la sangre de ustedes. Dios está trayendo juicio a su pueblo por toda esta idolatría. El tema de la idolatría es tan relevante hoy en día como en esta antigüedad. La forma en que la idolatría se manifestaba en aquel entonces era esa. Ponían altares y adoraban a dioses falsos. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, vemos que había cambiado un poquito la idolatría, pero igual sigue siendo idolatría, solo que es un poco más sutil. Jesús señalaba la religiosidad y la hipocresía de los líderes, y eso era una forma de idolatría. La religiosidad, donde las cosas espirituales se convirtieron solamente en cosas externas, de ritos, de ritualismos, y veían si se cumplían las cosas minuciosas externas que estaban muy bien, sin preocuparse por el corazón, sin preocuparse por adorar a Dios de verdad, en espíritu y en verdad. Estaban llenos en esa época, en la época de Jesús, más adelante, de hipocresía y de codicia. Codicia era una de las grandes idolatrías del tiempo de Jesús. La forma de la idolatría puede cambiar de tiempo en tiempo. Ayer estaba leyendo en Lucas que señala la codicia como un tipo de idolatría, y vi que hay 3 relatos o 3 cosas que habla Lucas que no mencionan los otros evangelios, pero igual coinciden en algo interesante. Cuando Juan Bautista le dice a los que se estaban bautizando, oigan, no es suficiente que simplemente ustedes se bauticen, hagan frutos de arrepentimiento, hagan cosas que demuestren que de verdad están arrepentidos por dentro y que no simplemente se están mojando en el bautismo, sino hagan cosas que demuestren que hay arrepentimiento genuino. Y le dijeron, bueno, ¿cómo qué podemos hacer? Y Juan Bautista dijo, bueno, si hay pobres, denles de comer, denles ropa, ayuden a los necesitados. Eso es una manera muy práctica de demostrar que ya no tengo un corazón de codicia, pues ayudando a los más necesitados. Un poco más adelante, Jesús tuvo un encuentro con Zaqueo, el recaudador de impuestos, que se habían enriquecido estafando a la gente, robándoles. Y Zaqueo, cuando tuvo su encuentro con Cristo, dijo, la mitad de mis bienes se los voy a dar a los pobres, y si he defraudado a alguien, les voy a reponérselo 4 veces. Y Jesús respondió y dijo,
este día la salvación ha llegado a la casa de este hombre. Interesante, ¿no? Cómo se pudo manifestar la fe verdadera, se pudo manifestar el hecho de que ya en Cristo voy a poner a un lado mi idolatría, y se demuestra de esta manera tan práctica con el tema de la codicia. Y también en Lucas está la parábola del hombre rico y de Lázaro, donde el hombre rico no había ayudado al pobre Lázaro. Entonces se nos muestra a estos dos hombres ya en el futuro, después de esta vida, y el rico estaba en el infierno y dijo y preguntó, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy aquí? Pero entonces se le dice al hombre rico, tú tuviste tu tiempo de bienes en esa vida, pero ahora te toca lo malo. Pero Lázaro fue al contrario, a él le tocó muy mal durante su vida en la tierra, pero ahora él está en el cielo con Dios. Entonces, todas esas cosas muestran que una forma muy importante o una forma de idolatría que nos puede afectar mucho es la codicia, la hipocresía, la religiosidad, esas cosas. También en el Nuevo Testamento vemos otras formas de idolatría. Pablo, en su carta de segunda de Corintios, comparó la situación que estaban, la situación de esas personas en esa iglesia de Corinto, y lo comparó con idolatría. Ellos estaban jactándose de sus muchos dones espirituales, estaban luchando entre sí por el poder, para ver quién mandaba. Cada uno quería figurar, tanto que rechazaban a Pablo mismo. Veían a Pablo, oye, ese hombre se gana la vida armando carpas, eso no es trabajo digno ni de la clase alta ni de la clase media. Entonces, ¿qué clase de apóstol sería alguien así que se sostiene armando carpas? No tiene sentido. Estaban mirando lo externo, no estaban mirando las cosas, y eso lo habían llevado a rechazar a Pablo, poner a un lado su autoridad. Este tipo de cosas Pablo lo compara con idolatría, el deseo del poder, el deseo de querer figurar, el mirar las cosas externamente. Uy, ese hermano, lo bonito que habla, pongámoslo a predicar, y los que de pronto se enredan mucho, no los pongamos a predicar. Estaban mirando su forma de vestir, si tenía elegancia o no. Estaban midiendo las cosas espirituales por medio de lo externo. Y Pablo compara eso con idolatría. Es más, Pablo cita precisamente de Jeremías 32 para expresarse ante esa situación. Lo que vemos que sucede, volviendo ahora al tema de Jeremías, volviendo a la situación ahí, es muy relevante a la situación nuestra. El pueblo de Dios estaba aquí enfrentando el exilio babilónico, porque Dios había dicho, sí, los babilonios van a tener la victoria, se los van a llevar a ustedes a otros países y van a ser expulsados los israelitas de la tierra prometida. Entonces, Jeremías había dicho que ese exilio iba a durar 70 años y que después de 70 años iban a volver. Pero detrás de ese exilio babilónico, Jeremías y los demás profetas enseñan que hay un exilio espiritual detrás de ese exilio babilónico. Ese exilio físico donde la gente es llevada, sacada de su tierra y llevada a otra tierra, mostraba que ellos estaban espiritualmente exiliados, que no estaban en la presencia de Dios, que por su pecado, su idolatría y la condición espiritual de su corazón, estaban alejados de Dios, estaban expulsados de la tierra prometida que Dios les había dado antes. El exilio babilónico era simplemente un exilio simbólico que manifestaba la realidad del exilio espiritual más profundo en ellos, y eso es donde viene la relevancia. Los profetas explican que el exilio babilónico iba a durar 70 años y después podían volver, pero también explican que el exilio espiritual duraría mucho más tiempo, no solo duraría 70 años, el exilio espiritual duraría
Daniel nos da una cifra, no 70 años, sino 7 veces 70. 7 veces 70. Entonces, los diferentes profetas dicen que el exilio babilónico, en su sentido espiritual, no termina hasta la llegada de Cristo, porque Cristo es el que rescata al pueblo de Dios del exilio espiritual. Tocaría permanecer en exilio espiritual, alejados de la presencia de Dios, sin poder tener un verdadero perdón de pecados y limpieza de conciencia, de su conciencia, hasta la venida de Cristo. Y cuando vendría Cristo, ahora sí habría libertad. Ahora sí, por la obra de Cristo en la cruz, podría haber perdón verdadero, podría haber verdadera reconciliación. Se podría librar al pueblo de Dios del exilio espiritual solo hasta la venida de Cristo, que era 5 siglos después de lo que estamos hablando aquí con Jeremías. El exilio espiritual, según los profetas, no podría terminar hasta primero la venida de Cristo y su obra en la cruz, que permite el perdón de pecados y la reconciliación con Dios. Y por otro lado, el Espíritu Santo. Los profetas, incluyendo Jeremías y los otros, decían que el exilio espiritual también no podría darse hasta la venida del Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo en los corazones de los individuos que conformamos el pueblo de Dios podría haber un cambio, una transformación del corazón. La única vacuna contra la idolatría es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Esa es la única vacuna. Entonces, la salvación verdadera del pueblo de Dios esperaba la venida de Cristo y esperaba la venida del Espíritu Santo. Todo eso se llama, en el Antiguo Testamento se llama el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto tiene esos 2 elementos. El Nuevo Pacto es lo que asegura nuestra salvación por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo. Eso es el Nuevo Pacto. Leamos aquí el versículo 37. Jeremías 32, comenzando en el versículo 37, dice: He aquí, yo os reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra de verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Aquí tenemos la promesa del nuevo pacto, por medio del cual Dios restauraría a su pueblo. El tema el nuevo pacto tiene un aspecto para la iglesia y tiene un aspecto para los judíos, los israelitas. Voy a enfocar solamente en la parte que tiene que ver con nosotros, con la iglesia de Cristo. El nuevo pacto tiene gran incidencia para nosotros. Entonces, si te preocupas, ¿y los judíos qué? No voy a hablar de ellos hoy, voy a hablar de nosotros, voy a hablar de la iglesia y las implicaciones del nuevo pacto para nosotros, la iglesia de Dios, porque este pasaje está hablando precisamente de eso. Entonces, el nuevo pacto, que consiste de la obra de Cristo y la entrega del Espíritu Santo a nosotros, son los 2 elementos esenciales del nuevo pacto. El nuevo pacto entonces representa la salvación de Dios ante el exilio espiritual en la cual el pueblo de Dios nos encontrábamos, lo voy a decir así. Estábamos todos como pueblo de Dios en ese exilio espiritual esperando la venida de Cristo y del Espíritu Santo. Cuando aquí habla de traerlos otra vez a la tierra prometida, primero vemos, hablando de la parte que tiene que ver con la iglesia, en el Antiguo Testamento la palabra tierra, así como en español, tiene un doble significado, es un juego de palabras, porque tierra puede referirse a un territorio, un lugar en particular,
Entonces, cuando se habla de la tierra prometida en el Antiguo Testamento, se refiere a Palestina, a Israel, a ese sector del mundo. Pero la palabra tierra también significa toda la tierra, todo el mundo. Y uno ve un juego de palabras ahí. A veces tierra se refiere a la parte de Israel y a veces se refiere al mundo entero, a la tierra. Eso es un juego de palabras muy deliberado que vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, el exilio terrenal, es decir, el exilio babilónico que experimentaron los israelitas, tiene que ver con era el símbolo del exilio espiritual. Entonces, la esperanza que provee el nuevo pacto es de un mundo nuevo. No solo son corazones renovados por el Espíritu Santo, sino también es un mundo nuevo. Lo que sucede con la idea de la tierra es que pasa por unas evoluciones. Entonces, primero tierra es esa tierra de Israel, esa tierra de Palestina. Pero el Nuevo Testamento nos dice que aún los padres como Abraham y los demás que estaban pensando en la tierra prometida, ellos entendían que detrás de esa tierra como tal, esa tierra geográfica, había un reino espiritual, que la tierra prometida, verdadera espiritual, es el reino de Dios, es el reino celestial, el reino espiritual. Entonces, la tierra prometida geográfica es una señal del reino espiritual y nos dice en el Nuevo Testamento que personas como Abraham, realmente ellos querían llegar al reino celestial, al reino espiritual, aunque ellos sí recibieron en su momento el reino la tierra geográfica. Entonces, así es la transición. Pasamos de Israel, la tierra geográfica, al reino espiritual, el reino celestial, pero en el futuro ese reino espiritual vendrá aquí a este mundo. Y eso entonces, la tierra prometida será el mundo entero. Entonces, cuando Jesús dice que los mansos heredarán la tierra, está hablando de ese futuro, donde el verdadero pueblo de Dios heredaremos la tierra prometida que será el mundo entero. Y de eso habla el final de la Biblia. Entonces, la tierra prometida se manifestará en toda la tierra, no solo en una partecita de la tierra, sino en toda la tierra. Vemos entonces que hay una conexión entre la tierra prometida geográfica con el reino de Dios, y ya cuando se habla de la restauración del mundo entero, del mundo, de los cielos nuevos y la tierra nueva que promete la Biblia, está hablando de un Edén nuevo. Como leímos en la parte de la cena esta mañana, nuestros ancestros Adán y Eva fueron expulsados de Edén, del paraíso, en un sentido de la tierra prometida. Entonces, la promesa de Dios es de restaurar eso. Y Dios, ya en el final de la Biblia, establecerá un Edén nuevo, un paraíso nuevo, donde el pueblo de Dios estaremos con Dios para siempre. Ahí estarán la iglesia, ahí estarán los judíos que se salvan. Y eso entonces es el cumplimiento pleno de la tierra prometida. Pues todo eso para explicar, para poder entender bien estos versículos. Voy a leer entonces con ese trasfondo otra vez los versículos a partir del 37 para entenderlo mejor. Y como digo, las voy a aplicar a la iglesia, no a los judíos. Dice el 37: He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Cuando habla de este lugar está hablando de la tierra prometida. Hoy en día la tierra prometida es el reino de Dios, es el reino espiritual. En esa etapa todavía no ha llegado a la tierra, pero es un reino espiritual. Es sinónimo de cuando los evangelios hablan de que Cristo dijo, el reino de Dios se ha acercado. Cristo es el que trajo el reino de Dios a este mundo. Entonces, cuando dice que os reuniré de todas las tierras, está aplicado a la iglesia, está hablando de que la iglesia es conformada por hombres y mujeres llamadas de todas las naciones del mundo. Ha habido un gran recogimiento de las naciones, donde a medida que el evangelio se va expandiendo por todas partes del mundo, hombres y mujeres lleguen a Cristo y son recogidos al reino de Dios. Entonces, cuando habla de este lugar,
y los haré habitar seguramente. Este lugar está hablando no de Israel como tal, sino está hablando del reino espiritual, la tierra prometida, como habla Hebreos. Nos hemos acercado al reino celestial. Y dice, los haré habitar seguramente. Pues esto nos habla de que hemos sido reconciliados con Dios y estamos seguros en las manos de Él. Nuestro destino está seguro en Él. Y aunque el mundo nos pueda quitar la vida, estamos seguros en las manos de Él. Porque confiamos no en el corto plazo, sino en el largo plazo, donde se realicen los planes de Dios. Versículo 38. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. La esencia de los pactos del Antiguo Testamento y la esencia del Nuevo Pacto es me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. La iglesia es el pueblo de Dios, el pueblo espiritual de Dios. Y aquí vemos la promesa de Dios de establecerlo. Dice, y yo seré a ellos por Dios. 39. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. La esencia del nuevo pacto es un corazón transformado. Eso es la solución al problema perpetua del ser humano, la idolatría. Solo el Espíritu Santo en nuestro corazón, transformándolo, puede evitar que caigamos todos los días en la idolatría, como había hablado antes. La única manera de estar bien con Dios, de crecer en santidad, es tener el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Tenemos entonces, como dice aquí el 39, un corazón, pero es un corazón nuevo, un corazón transformado. Tenemos un camino nuevo, es el camino al cielo, es el camino a la presencia de Dios, para que me teman perpetuamente. La única cosa que asegura que nosotros no vayamos a caer o alejarnos de Dios es el temor de Dios, que es el resultado de la obra del Espíritu en nosotros, para que tengan bien, comenzando con bien espiritual y lo demás que viene de eso, para nosotros y para nuestros hijos que también confían en el Señor. 40, dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Muchos años antes de los eventos aquí con Jeremías, Dios había hecho un pacto con Israel, el pacto de Moisés, pero ese pacto era simbólico y ese pacto no cambiaba los corazones de las personas, por eso el pueblo constantemente caía y se olvidaba de Dios. Pero Dios promete un pacto eterno, un pacto nuevo, no como el pacto anterior, no como el pacto de Moisés, que no tenía ningún poder, daba a entender la ley de Dios, la voluntad de Dios, pero era impotente para cambiar el corazón de los seres humanos. Pero el pacto eterno que es en la sangre de Cristo, provee las dos necesidades del ser humano. Primero, por la sangre de Cristo en la cruz, provee el perdón de pecados y la reconciliación. Y el Espíritu Santo, que transforma nuestro corazón. Esas son las dos cosas necesarias para que Dios pueda estar para siempre con nosotros. No solamente un ratico con nosotros, sino para siempre con nosotros. Requiere esas dos cosas fundamentales. Y con eso entonces no volveré atrás de hacerles bien. Las promesas de Dios de hacernos bien ya son garantizadas por esa obra de Dios en Cristo y en el Espíritu Santo. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Jamás, por el Espíritu Santo en nosotros, jamás nos apartaremos. No somos como los israelitas del Antiguo Testamento, cada rato apartándonos. ¿Por qué? No porque somos mejores, sino porque tenemos el Espíritu Santo. Eso asegura que no nos apartemos de Dios. 41. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de todo mi alma. Esto de hacernos bien, donde Dios promete aquí de hacernos bien, habla de nuestro presente y de nuestro futuro. Nuestro presente, hoy tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo, todas las bendiciones que he dicho, perdón de pecados, tenemos reconciliación con Dios, tenemos un futuro asegurado,
tenemos todas las cosas espirituales ahora. Pero esto de hacernos el bien también tiene esa dimensión futura. Entonces, siempre tenemos que tener claro lo presente y lo futuro. La parte futura habla del nuevo mundo que vendrá. Y la promesa de Dios es que al recibir las bendiciones espirituales de Cristo hoy, eso garantiza que vamos a participar en ese aspecto futuro del mundo nuevo y de la tierra nueva, cuando estaremos en la presencia de Dios para siempre, con nuestro Señor, con Cristo para siempre. Eso es el cumplimiento pleno de las promesas de Dios aquí. Leamos el versículo 42. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Entonces vemos los dos aspectos y vemos cómo la parte simbólica terrenal que sucedió con ese pueblo es una ilustración para nosotros ahora. Ellos estaban a punto de ser metidos a ese exilio babilónico, pero la promesa de Dios es que eso no duraría para siempre. Dios entonces hacia el futuro, ese terreno que ya es desierto, que ya es abandonado, algún día volverá a ser la posesión y la heredad del pueblo de Dios. Entonces, como digo, está hablando desde la tierra prometida, esa tierra prometida que la tenemos ahora en el sentido espiritual y en el futuro por medio del nuevo mundo que Dios promete. Ese es el gran bien que nosotros hemos recibido. Y para encerrar todo esto y volver a ese negocio tan extraño que hizo Jeremías con su primo, dice el versículo 44, heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de la Cefela y en las ciudades de Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Entonces, aplicando esto a la iglesia, ese documento, esa escritura que Jeremías compró como un negocio muy tonto, ese papel en sus manos, raro pensar que ese papelito, ese documento, representa el presente y el futuro de nosotros. O sea, una carta hecha hace unos 2700 años era algo simbólico de que representa lo que nosotros estamos viviendo hoy. Estábamos cantando esta mañana acerca de la fidelidad de Dios. Ese documento en las manos de Jeremías que él puso en una vasija y la enterró, es un documento que simbólicamente habla de todo lo que nosotros hemos recibido hoy. Y según las enseñanzas del Nuevo Testamento, lo que vemos es que esa promesa de Dios de traer el rescate para su pueblo, de traer el nuevo pacto, de traer otra vez, de sacar al pueblo del exilio, en particular enfocando en el exilio espiritual, porque el nuevo pacto viene enfocado no a los 70 años cuando volvieron a la tierra. El nuevo pacto habla es de la venida de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Entonces, ese documento, esa escritura, habla de lo que nosotros hemos recibido hoy por medio de la obra de Cristo en la cruz, el perdón de pecados, la vida eterna, que son nuestras en Cristo, y la morada de Dios en nosotros mismos, la morada del Espíritu Santo. Es decir, la tierra prometida representaba el sitio donde Dios bendecía a su pueblo. El pueblo, estando en la tierra prometida, estaban en la presencia de Dios. De eso se trata. No se trata de una geografía porque sí, sino representa el estado espiritual. Es en ese punto geográfico donde Dios manifestaba su presencia y el pueblo de Dios estaba ahí
con Él. Entonces dice, volviendo al versículo 38, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Entonces, ser expulsados de la tierra prometida habla de que en un sentido han sido rechazados como pueblo de Dios. Dios en un sentido ya no los considera su pueblo por causa del pecado, por causa de la idolatría. El ser expulsados de la tierra significa que no están reconciliados con Dios, que están, al contrario, peleados con Dios. Y la promesa de traerlos otra vez es la promesa de restauración espiritual con Dios. Y esa es la parte que nosotros, la iglesia, hemos disfrutado, hemos gozado. Estamos ahora en la tierra prometida en el sentido de que estamos en la presencia de Dios. No estamos expulsados de la presencia de Dios. Estamos en la presencia de Dios porque el Espíritu Santo habita en nosotros. El nuevo pacto es la manera en la cual Dios literalmente está con nosotros. Dios está con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y ya también el aspecto futuro del mundo nuevo que mencioné. Con el Espíritu Santo en nosotros podemos evitar la idolatría, podemos evitar los pecados, la codicia, la jactancia, todas esas cosas que son asociadas con que van en contra de la voluntad de Dios. Porque el nuevo pacto no depende de nosotros, el nuevo pacto depende de la obra de Dios, de la obra de Cristo en la cruz y del Espíritu Santo que mora en nosotros. Muchas gracias, hermanos.